Este podcast tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento. Los temas abordados se basan en fuentes públicas, testimonios y documentos accesibles, por lo que deben considerarse como presuntos y sujetos a interpretación. No nos hacemos responsables por decisiones, opiniones o acciones de los oyentes. Este proyecto no busca sensacionalizar ni difamar, solo contar un caso, ya que quien no conoce la historia corre el riesgo de repetirla. Bienvenidos a Tinta Roja sin censura, el podcast en el que en cada episodio, Caro, Sofía, Tania y su servidora Sydney hablaremos de casos de crimen real, suspenso y sucesos sobrenaturales que nos causan insomnio, merecen ser analizados con lupa y de ser escritos sería con tinta roja. Gracias por estar aquí, chicas. Gracias a ti. Episodio 5. ¡Yay! Antes de comenzar, me veo en la necesidad de dar una advertencia. Ay. Sí, chicas, este es uno de esos episodios. El caso de hoy será narrado con mucho respeto y cuidado, ya que es fuerte, explícito y honestamente traumático. El caso de hoy incluye un crimen, el término de la vida de varias personas, incluidas niñas, descripciones explícitas de los crímenes cometidos, infidelidad y muchas mentiras. A pesar de que lo recomiendo para conocer la historia y buscar que mediante el conocimiento no se repita, me veo en la necesidad de dar una advertencia. Si son sensibles, se asustan y se estresan con facilidad o simplemente no tienen ganas de lidiar con el conocimiento de los detalles de un crimen fuerte y violento, esta es su oportunidad de poner pausa y salir del episodio. Esta es su última oportunidad de retirarse. 3, 2, 1. Nuevamente se quedaron. Aplausos Así para es. ustedes. Resistimos, somos la resistencia. Sí, aparte la puerta tiene seguro, no se podían salir. Gracias. Okay. Se cerró del exterior, no es cierto. Ahora sí traigo calzones. Yay. Y ahí me voy a agarrar. Algo de qué agarrarte. Porque bueno, gracias. ¿Tú, Excelente. Sofía, 3 calzones? Bueno, para este episodio, al igual que el episodio 2, sugiero tener palabras de seguridad, así como el BDSM. Si sienten que han llegado a su límite y necesitan que me detenga, digan rojo y lo haré. Podemos contar un chiste o beber un sorbo de café para que todas estemos más tranquilas. ¿Listas? Listísimas. Sí. Perfecto. Honestamente, uno nunca está listo para un criso o como Para un Cristo. Cristo. Cristo tiene poder. Es que leí la palabra crimen y la segunda venía de Cristo. Chiste local. Chiste local. O sea, no es lo que piensan, en realidad es una burla local que tenemos. Sí. Pero muy sana. Contra una persona. No, como que contra una persona. No, es contra Cristo, pues. Pero no es Cristo, no es O sea, Cristo. no es. Tampoco es contra ti, Cristo. Exacto. ¡Ah, qué bendito que tranquilo! Y el Cristo. Next. Bueno, tiene sentido. qué bueno que se rieron, porque es la última vez que se van a reír en este episodio. Me promete es cierto, mucho. sé. En el caso de hoy, hablaremos del aniquilador familiar que conmocionó a Estados Unidos en 2018. Sin más preámbulo, vamos a darle. Chris y Shannon Watts eran una pareja como cualquier otra, ambos originarios de Carolina del Norte. Él era de Spring Lake y ella de Aberdeen. Se conocieron en 2010 cuando Shannon estaba atravesando una etapa muy difícil. Se había divorciado de su primer matrimonio y el diagnóstico de lupus acababa de llegar a su vida. Algo que figuró como un golpe muy duro y un cambio radical que la verdad no es una píldora fácil de digerir. Según la historia narrada más adelante por la pareja, Chris le envió una solicitud de amistad a Shannon. Ella la aceptó, pero nunca pensó nada más. Ella no estaba interesada en nadie en ese momento. Chris le comenzó a hablar buscando una relación y eventualmente ella le contestó los mensajes, lo que hizo que comenzaran a salir. Pero ella seguía sin buscar nada serio, estaba navegando una enfermedad. De hecho, ella dijo que lo rechazó y lo alejó. Sin embargo, él estaba muy seguro de querer estar con ella y la acompañó en su enfermedad.
fue, según lo que ella describió más adelante, su roca. Recuerden esto, para más adelante pónganle un pin. Consideremos que muchas veces pueden ser tu roca, pero esa misma roca te puede descalabrar más adelante. Ellos tuvieron una relación como de cuento de hadas, en la que la princesa divorciada y atravesando una enfermedad conoce al príncipe que está enamorado de ella a pesar de todas las cosas y sobrellevan todo contra viento y marea. Se casaron el 3 de noviembre de 2012 en Carolina del Norte. Como nota, esto considero que es relevante. La familia de Chris no asistió a la boda ya que nunca les cayó bien Shannon. Ok. Primera bandera roja, chica. Claro, Sí, por sí, sí. supuesto. Durante la boda, el padre de Shannon le dijo a Chris que la cuidara y que se cuidaran entre sí. Le dio la bienvenida a la familia y lo llamó hijo. Poco después de casarse y por una oferta de trabajo, se mudaron a Frederick, Colorado, donde más adelante ocurriría todo. En este lugar compraron una casa de 5 habitaciones. Pónganle un pin a eso, porque una casa de 5 habitaciones en Estados Unidos, en esa economía, Ya sé. O Tenían sea, con qué. enorme. tenían con qué. La verdad es que Shannon era muy trabajadora. Como comentario, Shannon ya tenía una casa. Ella estaba divorciada y había tenido un matrimonio anterior y había trabajado previamente a estar con Chris. Había estado haciéndose sus cositas. Y dentro de sus bienes ella tenía una casa en Carolina del Norte. De hecho, todavía si buscan en Google pueden encontrar imágenes de la casa. La verdad, dentro de mi perspectiva, la casa que ella tenía de soltera estaba mucho más bonita que su casa en Colorado que adquirió con Chris. Ella era una mujer muy independiente y sabía hacer dinero. Era muy trabajadora. Importante mencionarlo. Continuemos entonces. En esta casa de 5 habitaciones que compraron, 11 meses más tarde recibieron a su primer hija, Bella Marie Watts, nacida el 17 de diciembre de 2013. Y después recibieron a Celeste Catherine Watts, a quien apodaban Sissy. Ella nació el 17 de julio de 2015. Era Leo. Era Era Leo. Sí que no. 17 de julio, ¿no? Ah, sí. sí, no, de julio, sí. Muy probablemente sí. Ok. La pareja tenía una situación económica aparentemente muy estable. Chris trabajaba como operador en una planta petrolera y su trabajo consistía en supervisar, mantener y operar pozos petroleros. Muy bien. Ok. Muy buen trabajo. buen Pues trabajo. suena muy bien. Suena muy bien. Esto significaba hacer inspecciones de rutina y darle mantenimiento a los tanques de petróleo. Póngale un pin a eso. Un pin muy doloroso, por cierto. Horrible. El Ok. peor pin. Exacto. Mientras que Shannon trabajaba como representante independiente de ventas para la compañía Level. Para quienes no saben qué es Level, se trata de una empresa de venta de suplementos naturales y productos de bienestar. Promueven el bienestar y la pérdida de peso. Quienes venden los productos ganan comisiones y van subiendo de nivel. Obtienen premios, obtienen viajes, dinero. Shannon era muy buena vendiendo. En una ocasión la compañía le regaló un Lexus por sus altas ventas. Wow. ¿Cómo conseguí estas altas ventas? Ustedes se preguntarán. La chica era toda una celebridad en Facebook en esa época. Wow. Subía sus productos, hacía en vivos casi a diario y documentaba su vida y de su familia. Tenía una buena cantidad de seguidores que eran sus clientes frecuentes. No me consta, no puedo hablar mucho al respecto, pero yo estoy casi segura, dentro de mi perspectiva, que si Shannon estuviera viva en este punto, se hubiera hecho TikToker familiar Sí, o algo claro. así. Ok, probable. Y muy buena. yo Ajá, y creo. probablemente hubiera empezado a monetizar y hubiera dejado de vender eso, porque la verdad a ella le gustaba el reflector, le gustaba grabar a su familia. Ella ponía la cámara y empezaba a grabar sus productos y decía, estoy tomando esto, tengo tal parche, y vendía muy bien porque a las personas les entretiene mucho ver en vivo. Sí. Entonces la veían y le preguntaban cuánto costaba, ella se los enviaba, hacía muchas ventas en línea. Y muy carismática, aparte. Era muy carismática, Como que exactamente. atrapaba, porque yo me puse a ver sus videos y si te atrapaba, o sea, era muy divertida. Exactamente, y tenía buena cantidad de seguidores, Sí, la muy verdad. bonita también. Ella hacía Facebook. En ese entonces, pues no estaba TikTok. No sé si
En ese entonces ya estaba cuando TikTok era la aplicación anterior, ¿no? Que tenía otro nombre. Ah, Vine, ¿será? Creo, no sé si era Vine o... No me acuerdo, pero no había como una aplicación en sí. A lo mejor YouTube pudo haber empezado a hacer. Pero ella estaba 100% en Facebook y le iba muy bien. Ok. Gracias a estos empleos, el de él en el pozo petrolero y el de ella en Level, podían pagar la hipoteca de su enorme casa en un buen vecindario, sus carros y sus constantes salidas sociales. Todo bien hasta este punto, ¿verdad? Al 100, todo bien. Perfecto. Chica, en este episodio vamos a aprender que no todo lo que brilla es oro, ¿eh? En 2015, la pareja se declaró en bancarrota. ¡Boom! ¿Qué? Yo también estaba impactada. ¿Qué? Eso no sabía. Porque sus gastos superaban Lo que ganaba. lo que ganaban. Wow. Aparentaban mucho, pero la realidad era muy distinta a eso. Y creo que eso pasa con muchas relaciones, que aparentan muchísimo en redes sociales, pero a la hora de la hora nadie te asegura que sus cuentas de banco tengan esa cantidad. Quizás están endeudadísimos y le deben 3 vidas al banco y tú Nada no sabes. es lo que parece. Nada es lo que parece. No todo lo que brilla es oro, chica. Sin embargo, su bancarrota nunca fue evidente en redes sociales. La pareja era muy buena guardando apariencias. Viéndolos desde afuera, parecían una pareja joven, económicamente relajados y muy enamorados. Especialmente porque en verano de 2018, Shannon subió un video donde le da la noticia a Watts de que será papá por tercera ocasión. Wow. La reacción de él es rara, por decir poco. ¿Han visto ese video? Sí. ¿Qué les pareció su reacción? Papá promedio. Papá promedio. No, yo sí lo veo como confundido, como que se quedó de que... ¿Ahora qué Por hago? debajo del promedio, yo creo que sería. Sí, Porque no una- le vi la felicidad No, yo de tampoco. un... ni siquiera en shock, porque podrías decir es que estaba en shock. No se veía en shock. Lo Se vi más veía. feliz felicitando al perro, porque saludó al perrito, ¿no? Y luego Ajá. ya se quedó como, ay. Exacto. Ok. En el video, para quienes no lo han visto, ella lo espera en la cocina, donde ella colocó su celular grabando y ella está usando una playera que dice "Oops, we did it again". Ajá. Ups, lo hicimos otra vez. Ay, qué lindo. Cuando él entra y la ve su playera, entiende el mensaje y se queda congelado. Pero después pareciera que voltea a ver la cámara y actúa tan emocionado como puede, pero esa emoción no es mucha. Él actúa como si le acabaran de decir que el desayuno está listo. Parece tranquilo, pero no entusiasmado. Simplemente ve la playera, la ve ella, como que sonríe de una forma nerviosa porque ve la cámara, va y la abraza. Pero en ningún punto se ve extasiado, en ningún punto parece realmente emocionado. Y la cosa aquí es que, según lo que se ha dicho, él quería un tercer hijo con ella. Y sobre todo quería un varón porque ellos dos tenían 2 niñas. Entonces, tener un varón era como el sueño de la pareja para cerrar su familia. Ahora ella le está dando la noticia de que vamos a cerrar la familia como queríamos, vamos a tener un tercer hijo. ¿No debería él estar más feliz? Pues sí, ¿no? Exacto. Lo que se esperaría. Y aquí Exacto. muchos tal vez dirían que por cuestiones de la economía o porque estaban en podría bancarrota y todo eso, pero Ajá. a lo mejor había cosas detrás. Había muchas cosas detrás. Yo pienso que podría ser la cuestión de que estaban en bancarrota, pero también todo lo que pasó después te da a pensar que más bien fue por lo demás. Sí. No por la bancarrota. Mi opinión personal es que él actuó así porque no estaba emocionado realmente. Claro. Pero en algún punto debió darse cuenta que ya lo estaba grabando. Así que procedió a sonreír, abrazar y besar a su esposa al saber que ese video sería visualizado por los seguidores de ella. Yo pienso que su reacción fue falsa. Cuando les describa la línea del tiempo de todo lo que pasó, entenderemos que en ese punto un hijo era lo que él menos quería con ella. Ok. Más adelante, la pareja descubre que están esperando su primer varón. Era niño. Era niño. Y deciden llamarlo Nico. Ya tenía un nombre, se iba a llamar Nico Watts. Ay, Te va a doler más esta Ya, historia. sí. No sabía que se llamaba Nico ni que era varón. Eso es nuevo. Era varón y se Pero llamaba Nico. El 27 de junio. My precious. Es que el perrito de Sofía, para quienes nos están escuchando, el perrito Ahí de voy a Sofía poner se llama foto. Nico. Vamos a poner una foto de Nico. Nico. Así es. Tóxico. Tóxico.
El 27 de junio, Shannon y las niñas se toman 6 semanas de vacaciones, prácticamente todo el verano. Así es, para visitar a sus abuelos en Carolina del Norte. Y durante ese tiempo pasan muchas cosas. Que eso es lo que, o sea, como dato curioso, que mucha confianza le tenía a ella a su matrimonio de que, me puedo ir 6 semanas y no va a cambia pasar nada. Ajá. O sea, ella sí estaba muy segura de su matrimonio, pues. Pues por lo es que se no es ve. matrimonio 6 semanas, dudo. O sea, no son nada, pues. Hay matrimonios que se dejan ver 1 año, 2 años, realmente. Si tú Relaciones a amas, distancia. exacto, si amas a tu pareja 1 año, prácticamente pues no es nada. Y esas semanas también lo considero como que no es nada. Pero Sobre- por eso me refiero a que ella no veía ningún problema, o sea, ella lo veía como, pues yo amo normal. mucho a mi esposo, me voy con mi familia, Y ahí todo bien. había confianza. Había Sí. confianza, ajá. Ella estaba o completamente sea, no había confiada. razones como para siquiera sospechar, ¿no? Quizás es lo que te Ajá. refieres. Exacto. Ella se fue estando muy tranquila, se llevó a las niñas y dijo, nos vemos en 6 semanas. Y sí se vieron en 6 semanas, pero la cosa es que la persona que ella dejó cuando se fue y la que ella recibió cuando volvió a su casa, pareciera que los cambiaron, eran 2 personas diferentes. Ahorita vamos a aprender por qué. El 27 de junio se fue estas 6 semanas con las niñas, que fue todo el verano, fueron a visitar a los abuelos en Carolina del Norte. Tanto los papás de ella como los papás de él vivían ahí. Durante este tiempo pasaron muchas cosas. Entre ellas sucedió que Watts se quedó solo en casa, ya que él no podía ausentarse por su trabajo. Pero el chico no se quedó solamente a trabajar. No. Él decidió que era su momento, mira, de darle vuelo a la hilacha. Así como dijo Bad Bunny, que viva la p***ría. Eso lo vamos a editar. Hombre tenía que ser. Hombre tenía que ser. Que viva la LP. Tenía que ser un hombre, ¿cómo va el audio? ¿Qué? ¿Cuál es? El audio de TikTok. ¿Cuál? Es la canción de tenía que ser un hombre. No lo trates. No. Ay, Ay, chica. chicas. No trates de engañarse, es cierto. Cultura general, chicas, por Dios. Vean tantito TikTok. TikTok, mira, es la enciclopedia de hoy en día. Son vacaciones. Mi algoritmo es diferente, dice, mira. ¿Por qué te muestra tu algoritmo? Puros chicos así sin camiseta. Un libro que se llama Más allá de la vida. Ay, Qué aburrido. Ay, Carolina, ya basta, ya. Pura Sí, hígada. sí, Yo haciéndote promoción y mira. Ajá. Ella, ¿qué hace contenido? Acabo de funar mi propio libro. Sí, y tú, Y la Caro con razón me miró con cara. Sí, y Caro, tú, Y yo ayuda. todavía silencio en el micrófono. Sácala. Sí, lean ese libro, está muy bueno, favor. ¿eh? Vamos Mira. a ponerlo en pantalla. Aquí está. Ay, bueno, no lo voy a mover, pero aquí lo tengo de Ahí base. mientras haya Ahí vida. se ve. Dándome soporte. Exactamente. De Sidney Se Valdés. quedó de baquetón. Se quedó de baquetón. Porque para este punto, Watts estaba teniendo un amorío con una compañera de trabajo llamada Nicole Kessinger. Momento, ¿se llamaba cómo? Nicole Kessinger. ¿Nicole? ¿Como el niño que se iba a llamar Nico? Exactamente. De hecho. Hijo de... Exactamente. Y se parecía mucho a ella, ¿verdad? Sí. A la Shannon. Les voy a decir algo, yo no sé si ustedes han visto estos memes bueno, no memes, sino estas situaciones en Facebook, donde muchos hombres comentan de si no me puede quedar contigo, al menos le voy a poner tu nombre a mis hijos. Alguna Sí. vez me encontré una Sí. publicación y muchos hombres comentaban y decían, yo le puse tu nombre, no sé qué. Qué feo estar con ¡Qué un hombre horror! que le Qué ponga a tu hija el nombre de la mujer que no pudo tener. Sí. Pero también aquí debo de aclarar que no solo son los hombres. Sí, Yo conozco también hay a una mujeres. amiga que le puso a su hijo el nombre del ex. Entonces ¿Qué? también pasan mujeres. Trauma total. Yo una vez tuve un ex que tenía su nombre, o sea, eran 2 nombres, ¿no? Y el segundo nombre era el del exnovio de su mamá con el que ella se iba a casar, pero no se pudo casar. Tú sabes quién eres, no es cierto. ¿Qué? Pero sí, Etiqueta. O sea, sí pasa. sí. Pues es que sí pasa, incluso pues los papás o le ponen nombre incluso de los famosos, de los que están enamorados, no sé. O sea, mi hermana se llama Salma porque a mi papá le parecía atractiva Salma Hayek, una Ay, es que sí veracruzana está muy jarocha, bonita. pero pues bueno, es famosa X. Y el nombre de Salma está bonito, ¿no? Sí, está muy Pero bonito. ya de tu ex, Sí. ya es... O de no. tu amante. O sea, porque No, ella ya no era es- la ex, era la amante. No, eso está más canijo, o sea. Pues Selena Gómez también se llama Selena porque a su papá le gustaba mucho Selena Quintanilla. Bueno, pues, pero pues son famosos ahí todo. Ese se respeta. Sí, se respeta, pero... Con Selena Quintanilla nadie se mete. ¿Qué le faltaría a Chris para buscar un amante?
¿Qué le faltaría? Nada. No le faltaba A los hombres no les nada. falta nada. Y luego dije tú, y vas a contar eso, cómo estaba él antes. Sí. Cuando lo Ok. Bueno, de hecho lo podemos mencionar ahorita porque nosotros pues vimos el documental, hay un documental en Netflix, vimos varios videos de YouTube, hay muchas personas hablando de este caso y conforme más desentrañas esto te das cuenta que hay muchísima información, hay muchas cosas. Entre ellas, cuando Chris conoció a Shannon, ella estaba recién divorciada y estaba enferma, tenía lupus, estaba buscando reivindicar su vida, pero el chico tampoco era como que ya estaba en su mejor momento, ¿saben? Él cambió mucho cuando estuvo con Shannon. Ajá, se puso muy atlético, ¿no? Muy Exacto. así, muy guapo según esto. Si tú ves las fotos de la boda y si tú ves las fotos de cómo estaba Chris Watts después, yo creo que perdió unos 30 kilos y estaba súper fortachón y estaba en su mejor etapa, claramente. En su prime, ¿no? En su prime. Estaba en su prime, pero Shannon estuvo con él cuando él no estaba en su prime. Y él estuvo con ella cuando ella no estaba en su prime. O sea, encontraste a alguien con quien estuviste en el peor momento, con quien estuviste viviendo una bancarrota, con quien tienes 2 hijas y todavía te das el lujo de ir a traicionarla. La mujer que está contigo en bancarrota o en prosperidad. De hecho, creo que él dice, ¿no? Que toda la gente le daba mucha inseguridad, que toda la gente decía, ¿cómo puede estar con ella cuando se casó con ella? Porque ella era como demasiado bonita para él, la gente le decía. O sea, él era inseguro por eso. Y ahorita ya se sentía muy seguro porque ya estaba en su prime. Exacto. Busquen fotos de Chris Watts, busquen las fotos de la boda y después busquen las fotos de las entrevistas cuando pasó todo esto y se van a dar cuenta del cambio. Sí. Vamos a poner una aquí. Bueno, no sé si Sí, se se pueda. puede. Si se puede, vamos a poner una aquí. El antes y el después. El Ajá, antes y el después, para que lo vean. Para que juzguen. Exacto. Si lo están escuchando en Spotify, si se van a YouTube, por ahí les ponemos imágenes a lo largo del video. No estoy segura en qué momento estos dos, Watts y Nicole Kessinger, comenzaron a tener un amorío, pero tuvo que haber comenzado meses antes del día en el que todo se fue al carajo. De hecho, más adelante en la investigación se descubre que durante estos meses previos, Shannon apareció varias veces en el historial de búsqueda de Kessinger, quien la tenía bien ubicada, la buscaba en redes sociales y seguramente alguna vez vio un video en vivo de Shannon porque hacía videos todos los días. Era imposible no verlos. La chica transmitía día y noche como parte de su trabajo. Pónganle un pin a lo que acabo de mencionar porque va a ser relevante para alimentar la furia de todas más adelante. Durante las semanas que Shannon y las niñas estuvieron en Carolina del Norte, Watts y su amante Kessinger salieron juntos, se frecuentaron e incluso se dice que ella, durante este tiempo, visitó la casa de los Watts. ¿Qué? Claro, se va el gato y salen todas las motherfucking ratas de alcantarilla arrastradas, asquerosas lambecazuelas. Cómeme mermelada. Come mermelada. Ay, me acordé de un chisme local. Pero... Ay, yo iba a decir, yo también me detuve. ¿Viste? ¿Cuál? Que ¿Come apreté los pasteles? dedos? ¡Ay, no! ¡Pasteleras! Estamos en Hermosillo. Estamos en Hermosillo, Sonora. Busquen Pongan el contexto. Hermosillo, TikTok, pasteles y ya. No. ¡Qué Ya con desgraciado! Exacto. Nótese que Kessinger no es nuestro personaje favorito en esta historia para nada. No. Pero sí, ¿la vieron la foto? O sea, ¿verdad que parece Shannon, pero joven? Exacto. Se parece mucho. Tenía el mismo tono de cabello, de piel. Solo más joven, pero incluso se me hace como feíta. Bueno, comparándolas, ¿no? Sí, ¿no? ¿O no? No, pues sí se me hacía No, más sí. feíta. Shannon Solo a mí se me hacía simplemente hermosa. lo único que tenía es que era más joven la otra, ¿no? Sí, era lo único. Sí, porque Y las que no fotos de la tenía hijos. boda a mí se me hacía hermosa Shannon. Es muy guapa. Bueno, era muy guapa. Era muy guapa. El otro día vi una frase que me gustó un montón y creo que aplica tanto para hombres como para mujeres, porque aquí no solo vamos a tirarle a los hombres, también las mujeres son infieles. Pero creo que aquí lo que se destaca es la lealtad. Y en la frase decía, ¿cómo vas a incendiar tu casa por dormir una noche en un hotel? Y creo que esto aplica para Watts. Sí. Ay, sí, literal. ¿Cómo tiras a la basura un matrimonio con casi 3 hijos? O sea, 2 hijas y ella embarazada, con quien has construido, con quien Sí. tienes tu casa, por tu compañerita del trabajo. ¿Cómo? Tenía que ser un hombre, no, no es cierto. O una mujer. Sí, también una mujer. Es que es de valores esto. Sí. Yo Cuestión de aquí no puedo dejar de pensar que así como había apariencias de buena economía, tal vez
había apariencias de un buen matrimonio, pero tenían sus problemas dentro. Claro, no lo justifica. O sea, no justifica ni la infidelidad ni todo lo que hizo. Pero tal vez el matrimonio o esa familia dentro de su casa no era tan bonita. Exacto. Pero igual, y no tenían problemas, porque el hombre no necesariamente tiene que tener problemas dentro de su matrimonio para regarla. Para ir. O sea, realmente, ¿qué tal si Shannon en su mundo tenía una familia bien, se iba bien con su esposo? O sea, ella nunca vio algo raro. Y quizá, pues, los hombres nada más necesitan cualquier cosita para hacer sus maldades, para regarla, ¿no? Así es. De hecho, aquí es eso que mencionas. Ellos sí tenían problemáticas. De hecho, más adelante se descubre que peleaban mucho. Los vecinos más adelante como que empiezan a mezclar historias porque cuando la policía empieza a hacer investigaciones, se descubre que ellos peleaban muchísimo. Y peleaban mucho porque Shannon quería las cosas de una forma, Chris quería las cosas de otra, y durante mucho tiempo Chris pues nunca le alegó a ella, siempre la dejó fluir, pero una vez que empezó a conocer a alguien y se dio cuenta que ya no quería estar ahí, empezaron los pleitos. Y era como, nunca te molestó esto, pero ahora te molesta. Claro, le molestaba porque él se quería ir. Claro. ¿Y por qué simplemente nos dijo, ya no puedo estar contigo, me voy y se separan? Eso es lo mismo que yo me pregunté durante todo este caso. ¿Era tan difícil divorciarse? Pero es que él recuerda que él era alguien muy inseguro. Porque Cierto. aparte en las entrevistas de la cárcel, él dice de que es que todo el mundo decía que yo era muy poco para ella y no sé qué. O sea, como que él se creía inferior, puede ser. Exacto. Ok. Y aquí me gustaría poner un pin a algo, y va a ser algo muy funable, pero lo voy a decir. Él se sentía y lo consideraban muy inferior a ella, y aún así le puso el cuerno. Entonces no le den la oportunidad a una persona solo porque digan, es que no me va a engañar porque está por debajo de mí o porque esto. No, fíjense en la lealtad, no se fijen en si es guapo, en si tiene dinero. Claro. No, fíjense en la lealtad, porque hasta los que se sientan inferiores a ti, hasta si le das la oportunidad al que tú digas, es que este me va a aprovechar, porque cualquiera te puede poner el cuerno y cualquiera te puede traicionar. Fíjate en su nivel de lealtad, no te fijes en otra cosa. Opinión funable. No, bueno, está muy bien. Y opinión funable. Es un buen consejo. Pienso que es muy buen consejo. Pero muy difícil. Ajá. ¿Cómo evalúas la lealtad de una persona? Exacto. No hay Sí, un dándole examen, peso, o sea, no hay nada que te pueda asegurar la lealtad de una persona. Puede ser una persona muy buena, muy leal, y en cualquier punto de la vida regarla, porque pues somos humanos y cometemos errores, ¿no? Entonces, no es justificación, claro, pero está muy difícil poder identificar la lealtad de una persona. Ojalá hubiera un escáner y dijeras, no, leal o no leal, no se puede. Exacto. Y Eso solamente... a lo mejor sí te es leal ahorita. Exacto. Pero en Claro. 10 años, quién sabe. En 15 años, ¿no? Exacto. Está Sí, difícil. La única forma de conocer la lealtad de alguien es estando con alguien y dedicándole tiempo y estrellarte o que todo fluya. Exacto. O sea, desafortunadamente, meterte las cosas de cabeza y decir a ver si me estrello. Pero pues es la única forma. Tienes razón. Durante las 6 semanas que Shannon y las niñas estuvieron en Carolina del Norte, Watts y su amante salieron juntos, como ya les mencioné. Regresando a la línea del tiempo en la que Shannon está de vacaciones con las niñas, durante este mes de junio, él no fue tan discreto como había sido los meses anteriores, y aún ella, estando en otro estado, se dio cuenta que algo estaba mal. Ojo de loca no se equivoca. Exactamente. Exacto. Ella se dio cuenta que la actitud de su esposo era raro. No le regresaba las llamadas, no pedía actualización de ella o de las niñas y tardaba en responder los mensajes, algo que antes no pasaba. Ustedes saben como mujeres que eso nos hace dudar. Claro. Más si tienes hijos. Claro. Obviamente si tienes hijos y estás acostumbrado a que, o acostumbrada a que envías los mensajes y la pareja, tu esposo o tu esposa te contesta rápido porque sabe que es algo relacionado con los niños y de repente deja de contestar rápido por semanas. Algo pasa. Exacto. Algo pasa. ¿Cómo puedes perder el interés cuando ya no está esa persona en el estado? Porque traes algo en el otro estado. Era Sí. muy Buen no sé. consejo. El 7 de julio de 2018 sucede la primera llamada registrada entre Watts y Kessinger. La primera llamada telefónica, porque ellos se veían en el trabajo. Antes de esa interacción no había llamadas registradas de ellos. Vi qué perrito. Esta llamada duró 2 minutos. ¿Qué se dijo en esta llamada? ¿Quién sabe, chica? Ese mismo día por la tarde, el celular de Chris se pudo rastrear cerca de varias torres en una zona con restaurantes.
Sin embargo, él no contestó los mensajes de Shannon esa tarde. Le respondió hasta la mañana siguiente, disculpándose por su ausencia y diciéndole que se quedó dormido apenas regresó del trabajo porque hacía mucho calor. O sea, estaba dormido, pero en realidad estaba con Kissinger cerca de restaurantes, posiblemente en alguno de los restaurantes. Shannon le responde preguntándole si todo bien, diciéndole que lo ama y que lo extraña, porque para este punto ella ya notaba que había algo raro. Entonces siempre le decía, te amo, te extraño, ya te quiero ver. Y él era cada vez más frío y más distante. Y ella se daba cuenta de esas cosas. En este punto, él simplemente le pudo decir que las cosas no andaban bien, pero no lo hizo. Él, muy cobarde, le dijo que la amaba y que todo bien, pero que estaba cansado y que no tenía ganas de hablar. Desgraciado. Ella le estaba preguntando, ¿todo bien? O sea, yo te quiero, ¿qué está pasando? Y él, en vez de darle la cara y decirle, pues, ¿está pasando algo? Cobardemente, le dijo que la amaba. Durante el mes de julio, con Shannon en Carolina del Norte y Watts en Colorado, con su amante, muchas más llamadas y mensajes de Shannon fueron ignorados. De hecho, pasaron varias cosas que quiero mencionar. Shannon y las niñas visitaron a los padres de Watts y se dio una pequeña disputa familiar con los Watts, los papás de él, ya que una de las niñas era muy alérgica a las nueces. No sé si era Sissy o Bella, pero una de las dos era muy alérgica a las nueces. Sin embargo, mientras estaban de visita, la madre de él sirvió un postre con este ingrediente. Ay, no. La abuela. Lo que provocó que Shannon se enfureciera y tuviera un intercambio de ideas con su suegra. Pues claro. Por no recordar la alergia de su hija. Shannon le informa por mensaje a Chris de esta situación y él parece entenderla. Parece. A su vez, en este tiempo, Watts y su amante intercambian una serie de fotos sugerentes que él le toma a ella en lo que parece ser una habitación de hotel. Okay. Cuando ella solamente está utilizando ropa interior o un traje de baño. No me queda claro si era ropa interior o traje de baño. Tiene poses muy sugerentes en las fotografías y Watts las almacena en una aplicación de calculadora falsa para mantenerlas ocultas de su esposa. Y no más. Así ¿Ya ven? que Revisen los celulares. abran la calculadora. Ajá. Y si les pide clave, no es calculadora, chica. Sí. Pero sí, lo que yo entiendo en esas fotos es que ellos se fueron como en un road trip. Él le toma fotos en traje de baño, en ropa interior, no sé, las fotos andan rodando por ahí por internet. Uh-huh. Y esas mismas fotos las guarda en una aplicación falsa. Durante ese tiempo, esas fotos se tomaron durante el mes que Shannon estuvo fuera. Bien. Porque obviamente previo a esos, cuando ella estaba en Colorado, no había forma de que él no llegara a dormir a la casa. Pues la Sí. única forma de irse era con la amante, cuando ella no estaba. Claro. El 24 de julio, Kissinger tecleó en su computadora. Kissinger es la amante. Claro. El hombre con el que estoy teniendo una aventura dice que dejará a su esposa. ¿Qué? Ay, sí. Más Eso- directo, querido diario. O sea. ChatGPT, ¿qué hago? Lo espero. La osadía hecha persona lo busco en Google. O sea. Aquí nos Ni queda buscar, claro, sabe. exacto, aquí nos queda claro que ella sabía de Shannon. Pero eso ya lo sabíamos, por favor, con solo a un vistazo al perfil de Shannon, sabías que ellos dos estaban casados y toda su situación familiar claramente. Si empiezas a salir con un hombre del trabajo, ¿qué haces? Lo buscas en redes sociales. Claro, ¿Y qué sí. pasa? Tiene fotos con su esposa y sus hijos, ya, pum, sabes que es casado. Ella ya lo sabía. Hay mujeres a las que no les importa. Exactamente. Al día siguiente, el 25 de julio, Watts tecleó en el buscador. Él. ¿Cuándo decir te amo en una nueva relación? ¿Qué? Ay, no. Era la pareja de Google. no. Qué loser. Qué loser. O sea, ¿cómo tecleas eso? ¿Cuándo decir Sí. te amo? Es que no sé si ya le puedo decir. Seña que ya la amaba. O sea, él Mejor sentía hubiera que la buscado. ¿Cómo le digo a mi esposa que me quiero divorciar, no? Claro. Más razonable, ¿no? Abogados de divorcio en Colorado. Claro. Era mucho más fácil. El 28 de julio, Watts y Kissinger se tomaron unas vacaciones en el Parque Nacional de las Grandes Dunas de Arena en Colorado, a 4 horas de Frederick, donde él vivía. Watts tomó fotos y videos del viaje y las pasó a la carpeta secreta en su aplicación de calculadora falsa. Cabe mencionar que durante estos días Shannon notaba que algo no estaba bien y constantemente le enviaba mensajes a Watts.
esperando resolver algo, pidiéndole que las cosas fueran como antes, pero el chico estaba muy ocupado con alguien más. El 31 de julio de 2018, Watts voló a Carolina del Norte para encontrarse con su familia y pasar unos días ahí. Durante los días que ellos estuvieron, las personas en su familia, especialmente la familia de Shannon, sí notaron que Chris estaba serio y retraído. Y en efecto, estuvo texteando continuamente con Kessinger, su amante. Cuando estaba en Colorado no le contestaba los mensajes a la esposa, pero estando con la esposa sí le contestaba los mensajes al amante. Pues con el celular todo el tiempo. Exacto. La amante, por cierto, el 4 de agosto de 2018, buscó vestidos de novia en internet. ¿Qué? Aquí me gustaría volver a preguntar, Ay, no. ¿por qué? ¿Por qué buscaría eso? ¿Será que ellos dos ya hablaban de que se iban a casar? Ya tenían planeado... Porque en todo esto de la búsqueda, ¿hay algo de divorcio? No, nada. O sea, ella casada y... Ni siquiera buscó abogado. Ni siquiera buscó abogado. Qué raro eso, sí es cierto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo haces eso? ¿Sabes? Yo no entiendo en el papel del amante. ¿Cómo te pones a buscar vestidos de novia con una ilusión de algo si sabes que él no está divorciado? Más bien exígele que se divorcie en caso de, ya ser amante es muy malo, no estoy diciendo que sea algo bueno, pero si ya estás en esa relación, ¿cómo tienes esa fantasía de que se case contigo? Yo creo que en este punto ya sabemos que los hombres tienen tendencia, no los hombres, bueno, en general las personas tienen tendencia a la infidelidad, ¿no? Sí. Pero nosotras como mujeres debemos ya ponernos bueno, yo soy casada, ¿no? Pero debemos ponernos como que una barrera en de decir... Ni de pedo me meto con un vato que es casado. O sea, ya basta. Sí, nosotras mismas tenemos que los vatos sean infieles. Pues es que no les demos la oportunidad, ¿no? Exacto. Está bien que hay muchas chicas que no sepan, ¿no? Porque hasta eso los vatos son astutos para ocultar sus matrimonios. Más o menos, ¿no? Uh-huh. Pero pues también no hay que hacernos nosotros como mujeres, ¿no? O sea, no hay que hacernos la que no vemos que el vato está casado, ¿no? Exactamente. Ya conocemos muchas, Florinda Mesa, Ángela Aguilar. Ya basta. Ya basta, chicas. Ya basta. Ya basta, Clara Chía. Nos quejamos de los hombres infieles, pero también creo que las mujeres que andan con ese tipo de hombres, ya, párenle, o sea, están casados. La culpa es de los vatos. Ajá, pero ¿en qué nivel nos estamos poniendo como mujeres al darles ese acceso, no? Sí. Ya, párenle, por favor. Exactamente. Si él no está dispuesto a respetar a la mujer en su vida, tú la puedes respetar. Claro. Y creo que eso es lo importante aquí. Pero igual el monstruo fue él. El monstruo fue él, claro. Por supuesto que sí. Por Claro. supuesto, pero ya qué necesidad de involucrarse en este caso tan enorme y tan horrible. Horrible. Se hubiera alejado, le hubiera dicho, ok, estoy enamorada de ti, me quieres, te quiero, divórciate y me buscas y tenemos la historia de amor más maravillosa del mundo. Y ya pues lo que él hiciera en ese tiempo, si ella no estaba con él, mira, te lavas las manos súper bien. Sí. Pero ya vimos que muy inteligente la morra no era. O sea, no era. Como buscaba en Google. O sea, sí, la verdad no era. Y ahí también te quiero mucho, pero me quiero más yo. Y no voy a estar ahí contigo si tú ya tienes una vida hecha. Exacto. ¿No? Como en Sex and the City. ¿Se acuerdan cuando Samantha deja su relación y le dice, te amo, pero me amo más a mí? Ajá. Sí, me encanta. Sí, me encanta. Amo a Samantha es mi personaje favorito. Y Carrie ahí seguía con Vicky. Y seguía, y la perra seguía. Pero al final obtuvo lo que quería, ¿no? Pues Spoiler. Carrie Pues, sí, pero ahorita en la serie que está como 20 años después, ella está muy triste porque se da cuenta todo lo que dio por Vic. Y En serio, no lo he visto. ¿No lo has No me visto? digas. Yo tampoco lo he visto, pero me he spoileado mucho de que aquí Carrie ya hizo como una introspección y se dio cuenta que Vic no era realmente el amor de su vida, algo así. No la he querido ver. Yo tampoco la he querido ver. ¿Ya la viste? Nomás la primera temporada. Pero no me gustó cómo trataron a mi personaje favorito. ¿Quién es tu personaje favorito? Miranda es. Ah, sí. Ya sé por qué ¿Miranda? dices. Sí, siento que era una empoderada, todo, y su esposo me caía muy bien. Sí, Miranda nos la transformaron por completo. A mí me encantaba ella. Ese mismo día, el 4 de agosto de 2018, Kessinger hizo otra burrada, chica. Buscó en redes sociales a Chris y a Shannon, viendo su perfil en Facebook. Aquí, con esta acción, pongan un pin a eso. Ella no puede alegar ignorancia. Todas las respuestas estaban en el perfil de Shannon. Ella lo sabía todo. Aquí no puede alegar ignorancia, pero lo va a alegar después. El 7 de agosto de 2018, Shannon le envió un mensaje a su amiga Adi
para desahogarse porque Chris le había dicho la noche anterior que estaba aterrado por este nuevo bebé. O sea, el 6 de agosto, estando en Carolina del Norte, Chris le dijo que estaba aterrado por el nuevo bebé y que estaban bien con 2 hijas, con Bella y Celeste. Pero ella ya estaba embarazada. ¿Cómo le dices eso a tu esposa embarazada? Sabes que estábamos bien con 2, no quiero estar horrible. Exactamente. Y con las hormonas. Estamos de acuerdo que no era que no quisiera el bebé, ¿no? Obvio. Él no quería ya la familia. Ajá. Sí. Definitivamente. En este punto, Shannon tenía ya casi 4 meses de embarazo. En esta misma conversación, Shannon le dice a su amiga que su esposo no la ha tocado para nada. El 8 de agosto, Shannon tiene consulta de 15 semanas de embarazo. Chris la acompaña, pero se mantiene distante. Debido a esto, Shannon decide cancelar su revelación de género al darse cuenta que la situación con su esposo no cambia. Se enteran en esa visita que tendrán un varón, el primero, y Shannon decide que lo llamarán Nico. Ese día ella y Watts tienen una conversación y aparentemente él acuerda intentar arreglarlo, pero se rehúsa rotundamente a asistir a terapia de pareja. Red flag. Red flag. Chica, ¿vamos a reírnos o enojarnos? No lo sé. Mientras este drama estaba teniendo lugar en el consultorio del ginecólogo con los esposos Watts, la amante Kessinger estaba buscando casarte con tu amante. ¿Qué? Chica, otra vez. Les voy a decir algo. No estamos obligados a buscar todo en internet. Es muy sano tener secretos consigo mismo. Sí, pero no está muy completa, ¿no? Ajá, o sea, es muy sano no buscar nada en ChatGPT y preguntártelo a ti mismo y meditarlo. Sí. Requisitos de matrimonio en México. Exactamente. Sí. Ay, Dios. Pero bueno, a veces estas cosas suceden cuando eres una basura de persona, pero... Qué bueno. Kessinger lo era, así que ahórrense el tiempo investigando, la verdad, chica. Si eres la amante, es muy poco probable que seas la esposa. No lo investigues en Google. Ahórrate el tiempo, es muy poco probable que seas la esposa. Y si lo eres, el espacio del amante queda libre, solo para que sepas. Shannon tiene varias conversaciones con sus amigas en las que menciona algo que me parece muy triste. Ella les estaba mencionando que no quiere ser madre soltera, pero sobre todo que ella no puede costear ser madre soltera de 3 hijos en Colorado. Ella ya estaba viendo su matrimonio caer y se estaba preparando para lo peor. Desafortunadamente, el peor escenario para ella no fue el divorcio, porque le esperaba algo peor todavía. Después de esto, Shannon le compró un libro a Chris sobre terapia de pareja y cómo enfrentar retos juntos. También le escribió una carta diciéndole todo lo que sentía, esperando que él la respondiera, pero al parecer nunca lo hizo. El 9 de agosto de 2018, Shannon y su amiga del trabajo, Nicole Atkinson, hacen un viaje de trabajo a Arizona. Ambas trabajaban para Level. De aquí en adelante, para ser más clara, voy a utilizar los apellidos, ya que Nicole Atkinson es la mejor amiga de Shannon y Nicole Kessinger es la amante de Chris Watts. Entonces va a ser Atkinson, la mejor amiga, Kessinger, la amante. Qué loco, ¿no? ¿Todo claro? Sí. La luna al 100. la luna y la noche. Exacto. No, el sol y la luna. Literalmente. Aquí tengo que abrir un paréntesis en particular, porque en estos días pasó algo muy raro cuando Shannon se fue de viaje de trabajo. Watts se quedó cuidando a las niñas en Colorado y un día le envió a Shannon una foto que yo encuentro muy perturbante. En la imagen se aprecia lo que parece ser una de las 2 niñas, asumo que Sissy porque se veía más chiquita, acostada en el sillón. Tenía los pies como sobre una almohada y estaba acostada en el sillón. Y estaba cubierta con una mantita blanca y solamente le salían los pies de la mantita, era como un pedacito de tela. Shannon recibió la foto, pensó que era broma o algo así y subió la foto a redes sociales. Y escribió, no sé qué pensar respecto a esto. Y se veía que Chris se la había enviado en un mensaje de texto. No sé si ella pensó que era como así se quedó dormida, sí, qué gracioso, y lo subió. Pero ahora que sabes todo lo que pasó y ves la imagen, dices, ¿cómo la niña estaba totalmente cubierta y solo le salían los piecitos en una manta blanca? Está perturbante la foto. Búsquenla si tienen oportunidad.
El 10 de agosto, ya nos estamos aproximando al día donde todo se fue al carajo. El 10 de agosto, Watts le pidió a la hija de su vecino que le cuidara a las niñas para irse a un juego de béisbol, pero en realidad salió a cenar con Kessinger. Aquí Watts se volvió descuidado y creo que es donde podemos descifrar que su plan estaba hecho y él sabía que todo se vendría abajo. Shannon recibió el cargo de $60 a su tarjeta compartida. Con Watts tenían una cuenta compartida. Y ella recibió un cargo de $60. Esa cantidad fue cobrada en un restaurante. A simple vista parece algo normal. Sin embargo, pues Shannon tenía sus sospechas. Así que buscó el restaurante en redes sociales. La chica era astuta. Buscó el restaurante en redes sociales, encontró su menú y comenzó a analizar los platillos y los precios. Wow. Dándose cuenta que esa cantidad tenía que provenir de 2 personas ordenándose en ese lugar. Porque Chris no hubiera pagado esa cantidad solo. Porque él siempre estaba cuidando su alimentación, estaba a dietas y ejercicio. No había forma de que él hubiera pedido muchos platillos. Así que, ¿a quién invitó? Ahí es donde empieza a preguntárselo Shannon. El 11 de agosto se reporta que el historial de búsqueda de Kessinger giraba en torno a ver no por y buscar cómo prepararse para el acto horizontal en el patio trasero, si me entienden. En la entrada al patio. Sí, claro. ¿Cómo buscas eso, chica? Es que todo su vida privada, ¿no? O sea, Google sabía todo de ella. ¿Sabes cuántos años tenía? Nicole Kessinger. Ajá, en ese 27, entonces. 28. 28, creo. Ya estaba grande. Ya estaba grande. no estaba tan chiquita. Todo. Ya estaba grande, chica. Y No. O sea, no puedo creerlo, la verdad. Siento que aquí es como el meme cuando dice el policía del FBI viendo mi historial de búsqueda. Literal, sí fue. Literal, así Porque está. analizaron su historial. El sí. FBI así. El FBI como, güey, ¿estás bien? Y luego tan descarada, bueno, ahorita. No, dilo. Tan descarada después en la entrevista cuando le interrogan. Fue súper descarada ella. La verdad nos va a dar mucho coraje. Sí, y los policías con un carón, o sea. O sea, se hizo tonta. Sí. Se hizo tonta. Era tonta, pero se hizo más tonta todavía. Finalmente, el 12 de agosto de 2018, Shannon se prepara para regresar a su casa. Sin embargo, su vuelo se retrasa. Así que ella llega a su casa cerca de las 2 de la mañana, cuando su amiga Atkinson y el hijo de ella, que la recogió en el aeropuerto, la dejan en su casa. De hecho, las cámaras del timbre de la entrada de la casa de Shannon la captan al llegar con sus maletas y en teoría ese es el último video que hay de ella con vida. Oh. Voy a saltar directo a los hechos porque siento que la mejor forma de narrar esta historia y contar lo que pasó es con la línea del tiempo original. Tomen un sorbo y vamos directo al día en el que todo se vino abajo cuando la mierda golpeó el abanico. Horrible. Honestamente, esa frase suena mucho mejor en inglés, ¿eh? When the shit hit the fan. Pero bueno, ustedes me entendieron, ya sabemos a qué me refiero, cuando todo se vino abajo. La mañana del 13 de agosto. Que me lo imaginé literal. Ya sé. Y aquí Todo embarrado. ¡Sácala! ¡Qué asco! Pero así de asqueroso estuvo lo que pasó. Así que sí. me quiero reír antes de la cosa horrible. Bueno, Sí, ya. sí. Sí se puede. La mañana del 13 de agosto, su amiga Atkinson llega a la casa de Shannon, ya que Shannon no le contestaba el teléfono. Pausa para decir que buena amiga, ahorita se van a La dar cuenta por qué. mejor amiga. Yo La le mejor. un altar, en serio. Ojalá Para tener todos amigos tengamos una Atkinson en Ojalá- nuestra vida. Shannon no le contestaba el teléfono y el día anterior había estado sintiéndose un poco mal en el aeropuerto cuando venían de regreso, debido al embarazo y el viaje. Atkinson se había ofrecido acompañar a Shannon en la mañana al ginecólogo, ya que tenía una cita de rutina. Y pues como que ella sabía que Chris no estaba muy entusiasmado y le dijo, yo te acompaño. Qué lindo. Lo que hacía muy extraño que Shannon no respondiera el teléfono si ellas ya habían quedado en ir y ella tenía cita. Cuando Atkinson llega a la casa en compañía de su hijo, encuentran una escena muy extraña. Y aquí me gustaría abrir un paréntesis para decir 2 cosas. 1, pues ojalá todos seamos la mitad de buenos que es Atkinson. Y 2, Atkinson no debería estar vendiendo suplementos, chica. Que alguien por favor la reclute para el FBI. Mira, todo se resolvería así. Regresando a la historia.
Al llegar ella nota que Shannon parece no estar, pero sus zapatos de todos los días están en la entrada. Ella menciona que Shannon usaba los mismos zapatos todos los días. No sé si era algo ya de ella o era por el embarazo, que eran los únicos que encontraba cómodos. Y es muy raro que estén en la entrada, seña que ella está en su casa. Okay. Al asomarse nota que el carro de Shannon está en el garage con los 2 asientos de las niñas, por lo que no pudo haber salido. No saldría sin los asientos de las niñas. Pero le llama y no le responde. Le manda mensajes y no los contesta. Y al tocar el timbre nadie atiende. Ella se asusta porque su amiga está embarazada. Tiene 2 niñas pequeñas y padece lupus. Pudo haberse desmayado en el interior de su casa y necesitar ayuda. Pudo haberse caído. A lo mejor alguien se metió. 1000 cosas pudieron haber pasado. Así que ella decide llamar a Chris, su esposo. Le dice que está en su casa, pero no consigue que Shannon le responda o le abra la puerta. Watts le dice que él sabía que Shannon tenía una playdate ese día. O sea, había hecho una cita con otra persona con hijos para que jugaran. Pero Atkinson sabía de la propia boca de Shannon 12 horas antes De la cita. que tenía una consulta esa mañana y Shannon no se perdería una consulta con el ginecólogo. Además, ¿en qué se llevó a las niñas? El carro ahí estaba, los asientos de las niñas ahí estaban, sus zapatos cómodos ahí estaban. Atkinson se acerca nuevamente a la puerta para asomarse al interior y recordemos, los Watts tenían un timbre con cámara. Okay. Este mismo timbre le enviaba una alerta a los Watts cuando alguien estaba en la entrada de la casa. Así que al recibir la alerta, Chris le habla a Atkinson y le dice que ella necesita salir de su propiedad. Atkinson le dice a Watts que le va a hablar a la policía y él le dice que no los involucre, que Shannon está jugando en la casa de otra mamá. Creo que Atkinson quería creerle a Watts porque a pesar de que la mente de uno puede imaginarse lo peor, nunca quieres que suceda, pues. Así que Atkinson da un paso atrás y llama al consultorio del doctor. Se entera que Shannon no llegó a la consulta. Entonces manda al carajo a Chris y llama a la policía para solicitarles que hagan un welfare check. La amo. Es decir, una visita de seguridad. De pueden venir solamente para ver que todo esté bien. Mi amiga está enferma y está embarazada y no me abre la puerta. La policía llega, pero no pueden ingresar sin la autorización de Chris, porque pues no pueden violar la propiedad. Así que el oficial lo llama y le pide la clave del garage. Él le dice que ya va para allá, pero le tomará cerca de 40 minutos llegar y que la clave no sirve, que no pueden abrir con clave, que tiene que abrir él con su botón del garage. ¿No les parece sospechoso el cero sentido de urgencia? Claro. Claro. Sí. Te llama la amiga de tu esposa y te dice, oye, estoy en tu casa, aquí está el carro, aquí están las sillas de carro, aquí están sus zapatos, no me contestas. Sí, se supone que iba a ir a una playdate, pero anoche quedamos en ir al doctor juntas y están todas sus cosas. Si tu esposa está enferma de algo, te asustas y dices, ¿sabes qué? Tumba la puerta y entra porque estoy a 40 minutos, no puedo hacer nada. Él no lo hizo, ni siquiera dejó que la policía entrara y los tuvo 40 minutos esperando. Ahora, ahí va. Chris finalmente llega. Y al caminar a casa va con toda una calma impresionante. Si buscan esos videos se enojan. Sí. Nuevamente, sin sentido de urgencia. Pero muy nervioso, ¿no? Muy Sí. agitado, así. Como agitado, exactamente. Todos entran a la casa y ni Shannon ni las niñas están ahí. La casa está impecable como siempre porque Shannon tenía, según Atkinson, TOC y siempre estaba limpiando. Sí, estaba muy limpia la casa. Siempre estaba Hasta limpia. los policías, ¿no? Cuando están revisando y que eso está muy limpio. Eso está muy limpio. Ahora, lo único raro es que el celular de Shannon estaba entre los cojines de la sala. Su anillo de matrimonio estaba en el barandal del baño y las sábanas de la cama de las niñas no estaban. De hecho, Chris hace toda una escena cuando encuentra el anillo de compromiso. Es muy ridículo. Horrible. Encuentra el anillo y a veces lo encuentra el policía como diciendo, se quitó el anillo y aquí lo dejó y no está con las niñas. Pero tampoco se llevó el celular y ella vivía pegada al celular. Pero la reacción ¿Era de su la trabajo? amiga... Ajá. Exacto. ¿Viste la reacción de la amiga cuando ve el celular? Sí. Que es súper... Ay, no sé, es un... No sé. Es como si se le rompiera el corazón, ¿la Sí, ves? Y como ahí que es... sabía que algo pasaba ahí. Exacto. Cuando encontró el celular se dio cuenta que algo malo estaba Ajá. pasando. Incluso le da como asco, Chris.
le aleja. ¿Se imaginan ese dolor de ver el celular de tu amiga y decir, lo peor está pasando, no sé qué es, pero si dejó el celular o alguien se la llevó o algo pasó, pero sí. Y es ella y las niñas. Exacto. Aparte lo de las sábanas, yo creo que ahí te das cuenta, algo malo pasó. Sí. ¿Cómo no están las sábanas? Watts le dice a la policía que esa madrugada cuando Shannon llegó discutieron porque su matrimonio iba mal. Y después de eso, a las 5 de la mañana él se fue al trabajo. La noticia de la desaparición de Shannon y las niñas rápidamente se volvió mediática. Los medios de comunicación locales llegaron a entrevistar a Watts y me encantaría que todos se pudieran dar el tiempo de ver esta entrevista, la verdad. Él estropea toda su coartada porque durante toda la entrevista está sonriendo. El maldito está sonriendo. Desgraciado. Exactamente. Es un loco inestable y asqueroso que lanzó por la borda toda su coartada. Porque ¿cómo es posible que sonrías mientras das una entrevista de la desaparición de tu familia? Yo estaba viendo, no sé si sabes lo del lenguaje, como sí. Sí, dilo. Que el lenguaje no verbal decían que él estaba sonriendo porque él como que, ya me salí con las mías. Exacto. O sea, como que ya estaba feliz de que ya lo logró, porque la gente le estaba creyendo. Pues. ¿En serio? Exacto. Eso es lo que dice la gente del lenguaje no verbal, ¿no? Ok. Que por eso sonreía. Creo firmemente que él estaba sonriendo porque creyó que había llegado lejos y creyó que si ya no lo atraparon hasta la entrevista, ya no lo iban a atrapar. Pero la cosa aquí es que eso apenas era la punta del iceberg. Faltaba que las buscaran, faltaba toda la investigación. Yo siento que él cuando elaboró su plan, claramente estuvo muy mal elaborado, pero siento que él no pensó más allá de reportarlas como desaparecidas y la vida sigue. Y se nota, porque en todo lo que sucede más adelante se nota que él nunca pensó más allá. Él solo pensó en resolver lo que él veía como un problema, que era su familia. Obviamente los vecinos estaban asustados y querían ayudar. Aquí es cuando sale un vecino que es pieza clave. Él levanta la mano y dice, oigan, yo tengo una cámara que enfoca la cochera de los Watts. Podemos ver si Shannon y las niñas salieron. Obviamente aquí a Chris se le borró la sonrisa. Sí. Está bien para el video porque está pálido así. Sí. Se te borró. Es correcto así. Sí. Porque los policías en Estados Unidos traen una cámara aquí como en el pecho y grabó toda la interacción con Chris, todo cuando caminaron, incluso cuando entraron a la casa del vecino. Busquen ese clip. De hecho viene en el documental de Netflix toda esa parte. Puedes ver a Chris ponerse de todos colores y pasar de la felicidad al alivio a la tristeza al darse cuenta que lo van a agarrar. En el video del vecino se ve a Chris mover su camioneta, acercarla a su garage y cargar fuera de la casa 3 bultos para subirlos al carro y después irse. 3 bultos. ¿Eso se ve en las cámaras? Sí, La cámara del vecino. Se ve cuando él acomoda su pickup, la deja en el garage, bueno, en la entrada del garage, se mete a la casa, primer bulto, segundo bulto, tercer bulto y se va. ¿Y cuántas son las desaparecidas? 3. Una vez que la policía y los vecinos vieron esta grabación, el caso comenzó a girar. Ese día más tarde, como si se hubiera dado cuenta que lentamente se estaba viniendo abajo, Watts elimina sus mensajes con Kessinger y ambos se llaman. Una conversación que duró 51 minutos. Wow. No. Esto a mí me parece en extremo sospechoso. Después de eso, Kessinger teclea en el buscador. La policía puede leer mensajes eliminados. No. No, de verdad me la quiero cachetear. Es que no tiene ni una pizca, nada. Exacto. El hámster así de que, ¿qué hago? Es un hámster paralítico. Dañado. Sí. Dañado. Ay, no. Todo borracho su hámster. Obviamente, Watts no tardó mucho en ser el sospechoso principal. Tenemos a ese MR también, ¿eh? ¿A ese? ¿Por qué? Se tiene que distraer con algo, el caso está muy pesado. Para que disfruten también el Ustedes también acérquense una botanita Exacto. en su casa. Para que se den Disfruten. cuenta de lo pesado que está el caso, hasta pusimos botana para distraernos y comer Sí. de ansiedad. Watts no tardó mucho en ser el sospechoso principal y fue cuestionado por la policía. Se le preguntó si él tenía un amante.
A lo que él respondió, no, nunca haría eso. Desgraciado. Sin embargo, sí señaló a Shannon diciendo que era posible que ella tuviera un amorío. Ay, no. También dijo que ellos dejaron de estar enamorados, que la separación era inminente y que ya no había nada entre ellos dos. Entre él y ella, porque para ella todavía había mucho que rescatar. O sea, a él ya, para él ya. Y ella se fue con la amante y se llevó a las niñas. Exacto. Exactamente. Watts era un sospechoso. La policía se lo informa, le hacen saber que él es el sospechoso principal y él acepta tomar la prueba del polígrafo. Momento clave en la resolución de este crimen. Qué bueno que la tomó. Ahora tengo que aclarar. En Estados Unidos los resultados de la prueba del polígrafo no son admitibles como evidencia en las cortes, tanto federales como estatales. Algunos estados permiten su uso bajo ciertas condiciones muy limitadas, pero la mayoría de las jurisdicciones los consideran poco fiables y subjetivos. La cosa aquí es que Watts no sabía eso. Y se ponen nerviosos y ahí es cuando se delatan. Exactamente. Okay. El equipo de investigación tomó como ventaja la ignorancia de Chris. En este momento, muchas cosas estaban sucediendo. Un compañero de trabajo de Chris entregó a la policía correos que encontró de él y su amante, Kessinger, así como su ubicación GPS, porque el carro de la empresa en el que subió los 3 bultos estaba monitoreado. ¿Qué? Qué bueno. También la amante de Watts, Kessinger, asistió a la policía por voluntad propia a ser interrogada y dijo ahí que no sabía que todo esto pasaría, que ella no sabía que Shannon estaba embarazada y que al ver la desaparición de su mujer y las niñas y la detención de Watts, quiso acercarse para decir todo lo que sabía para ayudar a la investigación. Aunque claramente ella sí sabía que Shannon estaba embarazada. Ella sabía cómo era la relación porque los buscaba en redes sociales. Sí. Pero ella llegó y dijo, yo no sabía nada. Sí. O sea, ella pensó que asistiendo a una declaración sin pedírsela iba a verse menos culpable o cero sospechosa, ¿no? Exacto. Y lo peor es que sí lo logró, o sea, porque no la metieron. Exacto. Se ayudó. Mucho. Chica, en la declaración de Kessinger yo veo muchas inconsistencias. Demasiadas. ¿Qué sé yo? Pues nada. Yo soy una simple psicopedagoga, pero a simple vista, leyendo el reporte del caso, muchas cosas que ella dice no me cuadran. E incluso la grabación de su interrogatorio está disponible en YouTube y en mi perspectiva fueron muy buenos con ella. El interrogatorio de Chris y el interrogatorio de ella están los dos disponibles en YouTube porque se grabó todo. A mi punto de vista con ella fueron muy buenos y le dieron muchas oportunidades y la dejaron ir sin preguntar muchas cosas, quizá porque ya tenían la información que necesitaban con Chris, quizá porque ya no les cuadraba en el caso, no sé, no soy policía y no puedo juzgar cómo hicieron las cosas, pero siento que hay muchas cosas de ella que no cuadran en esta historia, no lo sé. Cuando Watts entra a la prueba del polígrafo, la policía ya tiene toda la evidencia y declaraciones en sus manos. Ya tienen los correos, tienen la ubicación GPS y tienen la declaración del amante. Ya saben que Watts les está mintiendo y en qué. Así que el siguiente paso es quebrarlo. Y aquí esto estuvo magistralmente bien hecho. Su declaración dura 4 horas en YouTube. Me la aventé todo obviamente y la prueba del polígrafo también está ahí más o menos grabada en YouTube. Está la grabación y también está la grabación en el documental. Lo hicieron magistralmente bien. La oficial que le hace el examen es una mujer, para empezar. Y antes de comenzar la prueba, ella ya sabe que lo tiene agarrado. Así que le dice, lo cool de esta prueba es que en este momento solo una persona sabe la verdad. Pero al acabarla vamos a ser 2 los que la sepamos. Okay. Entonces, también le dice, quiero que sepas que sería muy estúpido de tu parte estar tomando el polígrafo si tuviste algo que ver con la desaparición de Shannon y las niñas. Lo sacó de su centro. Lo sacó, no se alineó a la tierra, él no se agarró de la tierra. No hizo fotosíntesis. No hizo fotosíntesis y Chris falló la prueba. Obviamente, porque lo primero que ella hizo fue intimidarlo antes de empezar la prueba. Ella supo lo que tenía que hacer. Entonces, una vez que falla la prueba, empiezan a interrogarlo en el típico cuartito de película. Todo está grabado y lo pueden encontrar.
El polígrafo no puede ser presentado en el juicio, pero sí lo pueden utilizar ellos para quebrarlo y hacerlo confesar. Ya sabían que él lo había hecho, lo que necesitaban era que él lo confesara. Mientras esto sucede, otro equipo de la policía toma la ubicación de GPS del carro de Chris y se dan cuenta que estuvo en el centro petrolero o cerca de ahí. Toman un dron y revisan el lugar solo para darse cuenta que en un espacio había movimiento de la tierra. Y no solo eso, se alcanzaba a ver un pedacito de la sábana de la cama de las niñas. Se veía como si hubiera enterrado algo. Regresando a la interrogación. Bueno, al interrogatorio. Watts solicita hablar con su papá y la policía se lo concede porque estaban grabando la conversación. El padre de Watts entra y le pregunta a él si hizo algo. Ahí es cuando él le dice a su papá que sí. Le dice que ya no quiere proteger más a Shannon, que ella lastimó a las niñas, él entró en pánico y la desvivió. En ese momento lo dice textual, I killed her, yo la desviví. Ok. En la conversación, el padre de Chris menciona que necesita ir por un abogado. En ese momento, los agentes entran porque estaban escuchando y ya tenían la confesión. Que él pidiera un abogado significaba pausar todo y ya lo tenían débil y confesando, no podían perder esa oportunidad. Cuando vi los videos del interrogatorio, para mí esta parte me parece clave y se los aplaudo mucho. Los responsables del interrogatorio eran 2 policías, un hombre y una mujer, que la mujer fue quien le hizo el polígrafo. La mujer entra en la habitación, pone su mano sobre la espalda de Chris. Él estaba sentado era una mesa rectangular, él estaba sentado como en la orilla, su papá estaba acá, del lado izquierdo, y del lado derecho estaban las 2 sillas de los policías, donde ellos se habían levantado para salir. Cuando se dan cuenta que él pide un abogado, dicen, no, si pide al abogado ya no va a confesar. Así que interrumpen, entran los 2 policías. Ella entra, le toca la espalda a Chris, le soba la espalda. Uy, lo quiebra. Se sienta junto a él y sin dejar de mirarlo a los ojos, le dice, dinos lo que le acabas de decir a tu papá. Lo quebró por completo. Así es. Ahí es cuando Watts confiesa. Wow. Dice que Shannon llegó esa madrugada, ambos discutieron, él le pidió el divorcio y ella se puso histérica. Dice que él salió de la habitación, dice que Shannon salió de la habitación y que él vio del monitor del bebé. Tenían monitores de esos que graban como a los niños y lo tienes enseguida a la cama. Vio del monitor del bebé que su esposa estaba a las niñas. ¿Qué? Entonces él se llenó de furia, fue y la estrelló a ella. Él se dio cuenta que las 3 estaban sin vida, las subió a su camioneta esa mañana y las llevó al centro petrolero para deshacerse de los cuerpos. Ahora, esto que él confiesa no cuadra y los policías después rondan alrededor de eso porque le dicen, ¿por qué no lo primero que hiciste fue revisar que las niñas estuvieran vivas? ¿Por qué las diste por desvividas? ¿Por qué te fuiste directo hacia ella? Tu instinto es ver si están vivas. Claro. No cuadraba, pero al menos ahí él ya había confesado haber acabado con una de las 3. Al menos ahí ya lo tenían. Claro. La cosa es esta. Durante el juicio se identificó que las niñas no fueron violadas. Ni siquiera pudo decir la causa de muerte real. Mintió tanto que ni siquiera dijo la verdad. Volteó toda la historia y eso regresó y pues acabó con él. Durante el juicio se identificó que lo que les pasó a las niñas, la palabra es smothered, es decir, fueron como cuando le tapas la respiración con otro objeto, es como sofocadas. Se les sofocó, asfixiadas, pero no con las manos, sino con un objeto. Puede ser una almohada, puede ser una sábana, puede ser lo que sea, pero con algo más les bloquearon las vías aéreas. Lo que va en contra de lo que Watts venía diciendo que Shannon hizo. Ya lo más esencial de su relato no cuadraba, que era lo de las niñas. Aquí es cuando obtenemos, ahora sí, la confesión real de lo que pasó. Una vez que ya lo quebraron por completo, que desestimaron lo que él les dijo, ahora sí, él nos dice verdaderamente qué pasó. ¿Están listas? No, pero bueno. No se está lista, pero adelante. Adelante, Sydney. ¿Recuerdan su palabra de seguridad? ¿Cuál es?
¿Rojo? Rojo, perfecto. Si quieren que me detenga, van a decir Rojo. rojo, excelente. Ustedes en casa, si quieren que me detenga, pausan el audio. O le ponen cómo detener. ¿Cómo detener? Si son Nicole Kessinger, van a buscar en ChatGPT cómo detener un audio. Sí. Esa madrugada que Shannon llegó a casa, cerca de la 1:48 de la mañana, es cuando la cámara del timbre la capta por última vez. Chris estaba en su cama, fingiendo dormir, pero estaba despierto. Él sabía que Shannon ya lo había descubierto con su amante gracias a la salida que tuvo el sábado donde usó su tarjeta en conjunto. Así que ni siquiera intentó crearse una coartada. Él ya sabía que todo se iría a la mierda esa noche. Shannon se metió en la cama, frotó su mano en Chris y terminaron teniendo el acto horizontal. Ok. En la mañana, por ahí de las 5 de la mañana, que Chris despertó para ir al trabajo, él y Shannon discutieron, ya que Chris le dijo que ya no funcionaban. Se armó de valor esa mañana y le dijo que ya no funcionaban. Lo que tomó por sorpresa a Shannon, porque ella creyó que lo de la noche anterior era una reconciliación. Shannon lo acusó de tener un amante y él no se lo confirmó, no tuvo el valor de decirle que sí. A lo que Shannon comenzó a decirle que no vería a sus hijas de nuevo. En su declaración, Watts dice algo muy interesante aquí. Él dice que si no hubiera conocido a Kessinger, probablemente nunca hubiera pensado que la relación con Shannon estaba mal. Maldito cerdo. Es decir, no era que ella estuviera mal, no era que sus hijas estuvieran mal, su vida era muy buena, era perfecta. Simplemente se alborotó. Y si nunca hubiera conocido a esa mujer, se hubiera quedado ahí. Es lo que les digo, no necesariamente tiene que haber algo mal en tu relación para que Exacto. el hombre, en este caso, busque otra chica, ¿no? Shannon le dijo que nunca volvería a ver a las niñas y que se alejara de ella. Ahí fue cuando Watts puso sus manos sobre ella. Él dice que esa idea ya estaba en su cabeza, que esa mañana iba a suceder, así que lo hizo. O sea, él ya estaba mentalizado que se iba a deshacer de ella. Pero ¿en qué punto es más fácil desvivir a tu esposa? Exacto. Que pedirle el divorcio. Exacto. Que un día simplemente amanecer y decirle ya no puedo. Haces Sí, tu o sea, maleta y te vas. ¿Cómo llega ese pensamiento a su cabecita? ¿Cómo puede ser eso más fácil? Claro. No sé. Él no estaba bien. No. Watts habló a Shannon y él dice que ella no se defendió. Justo después de eso, eran las 5 de la mañana, Bella entró a la habitación de sus padres porque probablemente la despertaron cuando discutieron y le preguntó a Chris qué le pasa a mamá. Shannon estaba en la cama boca abajo, según la descripción de Chris. Así que él envolvió a Shannon en la sábana de sus hijas, subió la camioneta de la calle a la cochera, algo que nunca hacía, porque a Shannon no le gustaba que dejara manchas de aceite. Entonces él siempre dejaba la camioneta como en la banqueta. Ese día la subió a la cochera, envolvió a Shannon en la manta y la colocó en el piso de la parte trasera de la camioneta. Después subió a las 2 niñas, aún vivas, en los asientos. Pero, bueno, no sé si es importante, ¿no? Pero dice que estaba muy pesada, ¿no? Y que la llevó arrastrando y que como que siente que Bella dijo, creo que mi mamá no está viva. Es cierto. Entonces, porque estaba, dice, no la podía levantar, entonces se la llevó arrastrando y Bella la vio y como que, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Y eso se vio en la cámara? Solo se ve que él sube los 3 bultos, pero ya todo esto es su declaración. O sea, la declaración de él. No se grabó esto porque ellos tenían el timbre en la entrada principal y él la sacó por la cochera. Y la arrastró y la subió al carro y la subió en el pisito del carro. Pues me imagino que de lo pesada que estaba no la podía subir a los asientos. Además, en los asientos puso a las niñas. Y la tenían en los pies, ¿no? La tenían en los pies. Él subió a las 2 niñas estando vivas en los asientos, les puso el cinturón de seguridad y ellas tenían a su mamá en sus pies, envuelta en la manta. Dice Watts que las niñas le preguntaron qué estaba pasando con su mamá, a lo que él simplemente respondió, estará bien. Condujo por cerca de 45 minutos a su lugar de trabajo ese día en el centro petrolero Servi 319. Le hizo saber a su compañero que
iba a ir también. Eran 2 personas que iban a ir ese día. Él tenía un compañero que también tenía que ir al centro petrolero. Entonces Watts le llama y le dice, oye, no vayas porque yo voy a ir, no te preocupes, yo voy a hacer la revisión. Y su compañero de seguro dijo, ay, qué buena onda, Chris, me voy a dormir. A dormir otro ratito. Exacto. Al llegar al lugar, bajó a Shannon y después comenzó con Sissy, a quien le puso una manta en la cabeza y la sofocó. Comenta que él cree que ella se defendió. Así dijo, creo que se defendió. Pero es que estaba muy pequeñita. Estaba muy pequeñita. Después siguió con Bella, quien vio a su padre arrastrar a su madre fuera de su casa y vio a su padre sofocar a su hermana y sabía que ella seguía. Ella le preguntó qué había pasado con su hermana y lo único que dijo antes de ser sofocada hasta ser desvivida por su padre fue, papi, no. Él lo menciona. Sí, ¿Qué edad dice que tenía la niña? Tenían 4 y 3 Creo que sí. o 5 y 3 más o menos, creo que 5 y 3. Okay. Y dice él que todos los días sueña con su papi, ¿no? Y que siempre dice que se arrepiente que en esos 45 minutos porque no pensó nada. Exacto. De por qué no se regresó o algo. Exacto, ¿cómo conduces 45 minutos y no cambias de opinión y llegas y lo haces? ¿Cómo? Sí. Bueno, él enterró a Shannon en un hoyo de poca profundidad cerca de los tanques. Porque pesaba mucho. Pesaba mucho. Y aparte hacer un hoyo no está nada sencillo. Por cierto, no sé si les ha tocado plantar como que hacer hoyos para poner árboles. Está muy difícil. No sabía. Está Entonces muy... me dijeron. Sí, no sabías, nunca lo has hecho. Nunca lo hagas, chica. No. Está complicado. Ahora imagínate un hoyo del tamaño de una persona con mucha profundidad para poner a alguien ahí. Está complicado. Así que fue un hoyo con muy poca profundidad. Por eso, cuando la policía pasó el dron, la tierra se veía como removida. Y además se veía la sábana porque no la terminó de enterrar. Y otra cosa, el bebé estaba vivo cuando enterró a Shannon. Exacto. Alcanzó a vivir el bebé. Sí. Una vez que entierra a Shannon cerca de los tanques, procedió a ir por las niñas y las metió a las dos en 2 tanques que estaban en el lugar. Cabe mencionar que los tanques tenían un orificio de solo 8 pulgadas, es decir, 20 centímetros de diámetro. En esos 20 centímetros apretujó a sus hijas hasta hacerlas caber, sus hijas de 5 y 3 años. De hecho, una de ellas perdió mechones de pelo que se desprendieron y quedaron en la tapa del hoyo, de tan fuerte que las lanzó. Una vez que se deshizo de los cuerpos y antes de que Atkinson le llamara, él hizo varias llamadas. Primero, a la escuela de las niñas, para decir que ya no asistirían. ¿Qué? Después, a su agente de bienes raíces para buscar vender la casa. Y finalmente le envió un mensaje a su amante para hablar de su futuro juntos. Dentro de la declaración de Watts también se descubre que él había estado intentando que Shannon perdiera al bebé. Le había estado administrando en secreto oxicodona para provocarle un aborto, pero nunca pudo. ¿Qué es la oxicodona? No tengo idea. No se me apareció y lo busqué, pero no recuerdo bien, no lo anoté aquí. Pero él estaba buscando que ella abortara porque pues él claramente no quería el bebé. Y pues él estaba buscando que Shannon lo perdiera. No sé, me pregunto si eso hubiera cambiado la historia, si lo hubiera logrado que Shannon abortara. No, ¿verdad? No. Aquí sucede algo raro. La amante de Watts, Nicole Kessinger, una vez que él es atrapado y confiesa, hace una búsqueda interesante y desconcertante. Busca cuánto ganó Amber Frey por su libro, de cuánto es su fortuna y si las personas la aman o la odian. Para quienes no sepan, Amber Frey fue la amante de Scott Peterson, un hombre acusado de desvivir a su prometida embarazada y que está cumpliendo cadena perpetua. De hecho, creo que también tiene un documental en Netflix ese caso. Amber era la amante de él. Y una vez que pasó todo eso, ella escribió su libro con su vivencia, con todo lo que vivió con él y lo que se acuerda. Todo lo que pasó. Y pues Nicole estaba buscando cuánto ganó de ese libro, si la gente la quería, de cuánto era su fortuna, porque asumo que ella estaba pensando en escribir su propio libro. Era una perrita esa mujer. Exactamente. ¿Por qué ella buscaría esa información? Uno se pregunta. Pues claro,
Ella sabía muchas cosas. Aquí me cuestiono qué hubiera escrito ella en el libro. Y como que me da curiosidad saber si el libro hubiera sido una forma de confesar y a lo mejor eventualmente lo hubieran podido atrapar si escribiera el libro. A lo mejor se le hubiera ido la boca de más. No sé. Sí. No lo escribió, claramente no existe ese libro. El caso se hizo muy mediático y muchas personas odian a Kessinger. Y muchas personas en internet, si se meten como que a ver los videos, muchas personas la encuentran culpable y consideran que ella es culpable. A pesar de que ella nunca fue atrapada, nunca cumplió ningún tipo de condena. De hecho, hasta este punto no sé dónde está, no pude encontrar dónde estaba. Pues sí, quizá ella no cometió el crimen como tal, pero con todo lo que busca, es claro que ella sabía que este vato algo iba a hacer. Exacto. Porque en toda la búsqueda no hay algo de divorcio, que diera una pista de divorcio. Se va a deshacer de su familia, pero por divorcio no era. Así es. 3 meses después del crimen y tras muchísima investigación, Chris Watts se declaró culpable de 9 cargos. Homicidio premeditado en primer grado de Shannon Watts, homicidio en primer grado de Bella y homicidio en primer grado de Celeste. Interrupción ilegítima de un embarazo por Nico y 3 cargos por profanación ilegítima de cuerpos humanos. No, y aparte lo que tuvieron que gastar para... Exacto, eso es algo que no había dicho, lo de los tanques. Que tuvieron que vaciar los 2 tanques, porque aparte el imbécil no las puso en los mismos tanques. Las puso en tanques diferentes, que es lo que dice la abuela. Dice, mínimo las hubieras dejado descansar juntas, porque ya serán inseparables. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué pensaba que iba a pasar él con los cuerpos al echarlos en esos tanques? No, es que de hecho dicen que sí, no hubieran estado reconocibles y sí se hubiera salido con la suya, si no hubiera sido por la amiga. La amiga se la mega super rifó. Pero, sí. O sea, tarde o temprano iban a encontrar cuerpos en esos tanques. Ajá. ¿O no? Sí, pero no iban a saber que eran quién ellas. Pero si ese vato trabajaba ahí. Pues, pero ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo sabían que era él? Pero ¿cómo comprobabas que él las metió? Ajá. O sea, él se pudo haber salido con la suya, pero no lo hizo. Y de hecho, hay una cosa muy dolorosa, que es el hecho de que durante el funeral de Shannon y las niñas tuvieron que tener un ataúd cerrado y muy protegido porque eran extremadamente flamables. Sí. ¿En serio? Sí, no. Sí. Y luego dicen que el jefe o el gerente, el que dio la orden de que sí, pues quiten todo lo de los tanques, aparte de que perdió muchísimo dinero en la empresa, que eso es lo de menos, dice que cuando vio eso vomitó, o sea, no pudo y empezó a llorar. Exacto. Cuando vio la escena, o sea, y que los bomberos también estaban en shock, nunca habían visto algo así. De hecho, el lugar ya no está. Cabe destacarse que si lo buscan en Google Maps, yo lo busqué tanto el lugar como la casa de los Watts. Cuando yo recién conocí este caso, yo lo conocí en 2019, esto pasó en 2018. Yo lo conocí en 2019 y recuerdo que en su momento yo busqué en Google Maps y en Google toda la información que venía. Y yo recuerdo que sí podías ver la casa de los Watts cuando recién sucedió. Ahorita, si te vas a Google Maps, están censuradas las casas, tanto la de los Watts como las de alrededor. Qué bueno. Se ve borroso. Y eso es algo muy bueno. Qué bueno que lo hicieron. Pero también el lugar, en los tanques de petróleo, no puedes ver los tanques ya. Se ve vacío. Porque de hecho ya no existe, como que actualizaron la imagen y ya está. Es nada, solo ves tierra, está un espacio despejado. Ya no se ve. Claro que si te vas a la investigación, ahí te muestran las fotos de cómo estaban los tanques en ese momento y la casa de los Watts en ese momento, que por cierto esa casa está en un limbo legal. Porque pues no la han vendido, no la pueden vender, han pasado 7 años ya. Y esa casa ahí sigue. Imagínate los vecinos de al lado. Qué terrible. Han pasado cosas muy feas con este caso y creo que quizá lo del limbo legal en la casa es lo de menos, pero el sufrimiento familiar por saber que existe eso, los papás de Shannon han sufrido mucho, muchísimo. Por lo anterior, por todo lo que pasó, la fiscalía sugirió la pena de muerte para Watts, porque en el momento en el que sucedió este crimen, la pena de muerte estaba vigente en Colorado. Okay. Creo que ya no. Sin embargo, la familia de Shannon no aceptó la pena de muerte. Dijeron que ya habían sucedido bastantes desgracias como para agregar otra. En cambio, el 19 de noviembre de 2018 se le dio la sentencia a Chris de 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más 84 años, y actualmente está cumpliendo su sentencia en una prisión de máxima seguridad en Wisconsin.
Primero estuvo en una prisión y después lo cambiaron a otra de máxima seguridad al darse cuenta que muchos de los presos pues básicamente lo odiaban y dentro de la cárcel te hacen pagar por muchas cosas que has hecho y los crímenes contra niños los pagas duro. Qué bueno. Así es. Así que pues bueno, los padres de Shannan han sido muy vocales al respecto. De hecho, su hermano también, Shannan tenía un hermano más chico y sus padres están vivos y están utilizando las plataformas y están dando entrevistas de vez en cuando, no mucho, pero sí lo hacen. Y para el documental de Netflix, de hecho, ellos dieron su autorización para que mucha de esta información saliera. Se utilizaron los videos de los policías, se utilizaron los mensajes de Shannan, las imágenes de Shannan. Ahí pueden ver más o menos cómo es el caso y fue horrible, fue terrible. Como les menciono, durante el funeral las niñas eran extremadamente flamables y se tuvo que tener muchísimas precauciones. Los abuelos no pudieron despedirse de las niñas con un ataúd abierto, tuvo que ser cerrado y ya estaban irreconocibles. Totalmente. De hecho, algo que quiero mencionar de aquí, que no lo escribí en el guión, pero lo leí. Hay varios casos en el mundo de aniquiladores familiares, quienes comúnmente son varones. Cuando vi esta investigación, hay una entrevista con un policía, no recuerdo su nombre, pero hay una entrevista con un oficial de policía que él menciona que los aniquiladores familiares son comúnmente hombres en sus 30s, en los mediados de sus 30s, y que cometen estos actos en agosto antes de que empiece el ciclo escolar, que es muy común que se haga de esa forma. Y comenta también que es muy común que un aniquilador familiar, una vez que termina con su familia y se da cuenta de lo que hizo, es muy común que se desviva a sí mismo, porque se da cuenta de lo que hizo. Sin embargo, Watts no. Watts procedió a cancelar la escuela, a querer vender la casa, a hablarle a su amante, aún viendo todo lo que hizo, no se detuvo. Y creo que eso da mucho miedo de él. Hay muchas personas que están en contra de Shannan y en Facebook pueden encontrar muchas publicaciones de personas que dicen a resumidas cuentas que ella lo manipulaba y que ella lo hartó y bla, bla, bla. Pero aquí el punto es, sí, pero quien hizo estos actos era él. Ajá, si él era tan infeliz en su matrimonio, que le costaba moverse, Sí. exacto. ¿Cómo puedes hacerle daño a tus hijas y que aún digan, es que ella era muy mala en la relación? Chica, no. Pero es que igual, ponte que habrá sido, que no digo que lo fue verdad, pero si ella hubiera sido tóxica, lo que sea, bueno, pues te alejas de ella, ¿no? Sí. Pero sus hijas, ¿qué justificación puede poner ahí? No, pero no es que hay justificación. tu justificación es idiota, porque no es una justificación, es que ni modo, Bella me vio y Bella es consciente y algún día se le va a salir decir. O sea, como que Bella entendió que él le hizo algo a su mamá, pues. Porque le dijo, ¿qué le hiciste a mi mamá? Eso es lo que él dice en la cárcel, ¿no? Pero porque una persona lo trató de convencer para hacer un libro, ¿no? Ajá, sí. Y ahí escribía cartas con ella y ahí dice eso. De hecho, creo que salió el libro. ¿Sí salió? Sí, Cartas a Chris Watts, algo así. Cartas con un asesino, algo así se llama. Yo lo comprar y no, se me fue el rollo. Entonces. Lo voy a buscar y te lo mando. Porque sí, ahí decía eso, ¿no? De que él, según esto, porque vio que Bella lo vio, pero es una tontería. Anda, es una es tu tontería, hija, no es un testigo, o sea. Exacto. O sea, él ya tenía otros problemas en sí, su porque mente. dijo, es que se me fue rollo y yo pensé que le iba a poder cargar, pero estaba muy pesada, entonces la tuve que, ¿cómo se llama? Arrastrar. Y ahí se dio cuenta Bella de que su mamá no estaba viva y pues ni modo, es una testigo, o sea, todo imbécil acá. Sí. Es horrible. Hay muchos casos de aniquiladores familiares que a mi punto de vista son casos que yo siento que duelen más porque la familia no tenía ni siquiera, valga la redundancia, vela en ese entierro, ¿no? Ellos no tenían por qué estar lidiando con el hecho de que, bueno, si él te quieres divorciar, divórciate. Si ya no quieres esta familia, vete. Pero porque tus hijos tienen que sufrir por eso. Exacto. Hay muchos casos de aniquiladores familiares conocidos. De hecho, más adelante en el podcast tenemos programado hablarles de otro aniquilador familiar que nos genera muchísimo insomnio esa historia. Y creo que se los vamos a generar a ustedes, ¿cómo no? Y pues también ya hablamos del caso de la viuda negra de Patraix. Que en este caso fue una chica. Y no había hijos, por suerte. Por suerte, porque si no también... Sí. Y es algo que se vive en todos lados.
Claro. Exacto, en todos Hasta en las lados. mejores familias. Y lo Hasta querían, los deja tú, mejores. lo querían un chorro, o sea, las niñas. Sí. Ya viste las canciones que le hacían, que inventaban canciones a su papá, todo. Hay un montón de videos. De hecho, a mí algo que me dio mucho coraje y no sé, me dolió y me hizo enojar mucho fue que durante el juicio, no sé si sea igual aquí en México, pero en Estados Unidos al menos le dan la oportunidad a los familiares de que lean una carta, como que ellos hacen su declaración. Y los papás de Bella hablaron al respecto. Obviamente le dijeron a Chris que cómo podía haber hecho eso. Y ahí es donde el papá de de Shannan le dice a Chris que él se la había encargado, que le había dicho que la cuidara y que él lo había apodado como hijo y cómo se atrevía a hacerle eso. Y a su vez, los papás de Chris aprovecharon el micrófono y el reflector para decirle a su hijo que lo perdonaban enfrente de los papás de Shannan. Los papás de Chris siempre estuvieron de acuerdo con él, siempre lo protegieron y lo perdonaron inmediatamente, aún después de haber acabado con sus nietas. Y hoy en día pues lo siguen apoyando y siguen estando detrás de él, y los papás claramente nunca se llevaron bien con Shannan. Que Desde el principio Desde no el la principio, aceptaron. primer bandera Es roja. que era hijo único, ¿no? ¿O no? No sé, creo que tiene una hermana. Ah, ok. Primer bandera roja, chicas, si tus suegros no te quieren, ahí no es. Yo digo, no sé. Porque luego Sí, pasan pues cosas sí. como estas y dices, ¿cómo siguen estando de acuerdo con él a pesar de lo que hizo? Pues es que nunca la quisieron. Qué Pero triste. deja que no la quieran a ella, las niñas que... Exacto. O sea... Ay, sí está canijo. Desafortunadamente ni a las niñas las querían. Sí, pues ya Porque ve si lo de la las alergia. quisieras. Exacto, si Bueno, las no sé. quisieran, no hubieran perdonado a su hijo, no por ella. Le hubieran dicho porque Exacto. acabaste con nuestros nietos. Sí. ¿Cómo es posible? Creo que estaban cegados los Estaban papás cegados. por el amor hacia su hijo, que no les dejó ver la realidad de todo lo que realmente había hecho, ¿no? Exactamente. Pero no, lo que yo estoy sorprendida que más me deja así, aparte de eso, qué horrible, qué asco, es la amiga. No manches, la amiga se la mega Sí. super rifo. Sí. En serio que wow, así, el instinto que tiene. ¿No quisiera ser la amiga cuando No. tiene pesadillas y se acuerda del caso? Imagínense todo lo que ella piensa, que ella la vio esa madrugada, justo horas antes de que eso sucediera, la fue a buscar a la casa. Qué feo. El baúl de recuerdos de esa chica debe estar muy pesado. Sí, bastante. Y luego hay otro video de los vecinos que creo que salió después, donde salen las patitas, ¿no? Las patitas, los piecitos de las niñas caminando. Sí. El video del vecino que graba la cochera ya como que lo ven con más... Ajá, que salen Atención. los piecitos, bien Sí. bonito. Ay, no. Así es, chica. Pues bueno, creo que lo que podemos rescatar de este caso, que sí se puede rescatar, de todos los casos podemos rescatar algo, pero creo que de este caso lo que podemos rescatar es que los casos de los aniquiladores familiares, ya sean hombres o mujeres, son muy tristes, y son muy tristes porque te das cuenta que para muchas personas es más fácil deshacerse de su pareja, ya sea como en el caso de la viuda negra, porque la chica pues en su familia era muy penado que te divorciaras bajo su religión o lo que sea, o como Chris, que a lo mejor él quería empezar desde cero con una nueva relación, como muchos otros que existen porque simplemente ya no quieren, dejan de querer, dejan de sentir. Pero creo que es importante que tomemos en cuenta que no es ilegal divorciarte, no pasa nada si Exacto. te divorcias, no pasa nada si te Está separas, está bien. Es más, y si dejaste de querer a tus hijos, un favor les vas a hacer yéndote. Claro. Pero no acabes con ellos, no acabes con su oportunidad y su posibilidad de vivir, porque al fin y al cabo eso es lo que está mal. Y creo que si sentimos que dejamos de querer en nuestra familia o que no nos sentimos bien, es importante que vayamos a terapia y que entendamos que la salud mental es muy importante y muy relevante. Si no te sientes bien y sientes que necesitas alejarte un poquito de tu familia, adelante, hazlo. Con la finalidad de que eso no te lleve más adelante a cometer algún crimen o hacer algo de lo que no hay vuelta atrás. Ya de esto ya no hay vuelta atrás. Y Chris va a vivir toda su vida sabiendo lo que hizo, y a lo mejor le importa, a lo mejor no. Dice él en la cárcel con las cartas que se intercambió con esta reportera que sí le duele, que todas las noches piensa en cuando su hija le dijo papi no, todos los días se acuerda de lo que hace. Pero al fin y al cabo ya lo hizo. Así Ya que no van a volver. ya no van a volver. Si estamos a tiempo de detener esto, podemos detenerlo. No pasa nada si tienes un amante. Tu familia y tu esposo y tus amigos te van a funar, pero no pasa nada. Pero aléjate de ahí. Si la tienes, excelente. Si te enamoraste, excelente, pero vete. Ten el valor de decir, me voy. Exacto, haz lo que quieras con tu vida. Exacto. Sí. Pero deja la vida de los demás, ¿no?
respeta a los demás, Y sobre todo a aquí- tus hijos. Aquí me gustaría agregar que aplica lo que estás diciendo para esposos y esposas. Exacto. Pero también aplica para relaciones de amistad y para, por ejemplo, un hijo con una mamá violenta puede alejarse también. Una mamá con hijos violentos ya grandes también puede alejarse. Podemos alejarnos de nuestros abuelos si es que son violentos, de nuestros primos, de nuestros tíos, o si ya no los queremos y nos lastiman, podemos alejarnos antes de que sucedan este tipo de cosas. Así es. El árbol familiar también se poda. Sí. Sí. Si necesitas podarlo, pódalo antes de que la situación te lleve a cortarlo de raíz. Hablando de vínculos familiares. Hablando de ¿no? vínculos Ok. familiares, sí. O sea, sí. Las calles hablan. Porque si puedes cortarlo, Córtalo. Si lo puedes podar, podalo. pódalo. Sí. Ustedes poden todo lo que puedan. Sí, pero no corten el tronco, pues, o sea, no se deshagan del árbol. Sí, el árbol tiene que seguir. El árbol tiene que seguir, ¿saben a lo que me estoy refiriendo? Otro pues? capítulo en el que Sidney se alburea a ella sola. ¿Por qué? ¿Qué dije? Ay, pues poda el tronco. Luego podalo. Si puedes El podarlo, tronco. pódalo. ¿Qué te puedes podar? Me perdí en la podada del tronco. Ay, Pero ahora es que la cochina soy yo. Sí. Pero Sí, porque no las entendí. calles hablan. Las calles- Poden los árboles, mas no los corten. Más no los corten, exacto. Frase de ahora, poden los árboles, mas no los corten. Exactamente. La raíz tiene que seguir. Sí. Exactamente. Nos podemos alejar de quien nos tengamos que alejar. Simplemente no lastimen a la gente. No, es difícil, aléjense. pero se puede, Se ¿no? puede. Se puede. Mira, es más difícil una vida en prisión, la verdad. Claro. Así que mediten las cosas, tomen agua, vayan al psicólogo. Coman frutas Sí, y verduras. y Coman como frutas y verduras. mujeres, si tu esposo te pide el divorcio, dáselo. Total, ¿para qué quieres un ¿Para vato a qué? huevo ahí, no? Exacto. Dáselo. Yo siento que aquí cuando Shannon le decía, no vas a volver a ver a las niñas, todos sabemos, incluso yo creo que Chris sabía en ese momento, para empezar, él ni las quería volver a ver. Sí. Pero creo que en ese momento lo dices de coraje, pero realmente no va a suceder, no te van a negar el Exacto. acceso a tus hijos, lo está diciendo porque está enojada, ok, pediste el divorcio, aléjense, al final se van a arreglar en la corte y ni va a ser para ti ni va a ser para ella, va a ser compartido todo. Así que mejor divórciense, por favor. Y también Sí. en ese sentido, si los amenazan con no ver a niños, o sea, platicando se puede llegar a un acuerdo. Y si no, como bien dices, está la corte. Está la corte. Exacto. Sí. Así es. ¿Algo más que quieran agregar, chicas? No, pues no sean infieles. Otro caso más en que decimos, no sean infieles, no Por la favor. caguen. Cuídense. No mal. Bueno. Ay, No, pues eso ya está implícito. No hagan nada Sí, malo. no, pero ni- Vivan ni- bien, ni vivan se por la censuran. derecha. ¿no? exacto. Y escuchen Exactamente. nuestros podcasts para que no la rieguen. Sí. Escuchen el podcast. Yay. El siguiente capítulo. El siguiente capítulo, chicas, un capítulo muy interesante. Vamos a ver nuestro primer capítulo paranormal Ay, en el qué número emoción. 6. De los temas favoritos de Sofía. Sofía, ¿estás lista? El próximo enferma, episodio va a sí. estar Va a estar muy bueno. El próximo episodio va a ser un caso paranormal que está muy bien documentado. Vamos a hablar de toda la información que encontremos. Sofía va a estar muy asustada probablemente o va a Vamos a estar asustar amando a el Sofía. episodio. Vamos a asustar a Sofía Sí, antes de sí. iniciar. No, yo no voy a ir. El próximo episodio te voy a preguntar cómo lo empiezas y cómo lo terminas. Perfecto. Exacto, sí. Así que bueno, esperen el próximo episodio. Va a estar bien porque creo que comparado con todos los crímenes reales que vemos, ese va a estar muy bueno, muy relajado. Lo necesitamos. Lo necesitamos, chica. Necesitamos respirar de estos desvividores familiares, por favor. Mejor uno de Dios o algo así. ¿De Dios? Pues sí es. Vamos a analizar Saquen la Biblia, letra chicas. de un granito de mostaza. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Esto fue el episodio 5 y nos vemos en el siguiente, que va a estar muy interesante. Gracias por vernos. Esto fue Tinta Roja. Sin censura. Bye. Bye.